Hola, nosotros somos el equipo 6, compuesto por Alan Eduardo Ponce Cruz, Carolina Ruelas Casillas, Maximiliano Rodríguez Guzmán, Ana Paula Rodríguez Cavazos y Paulina Ramírez Lizardi. Y a continuación vamos a presentar nuestra situación problema. Para entender el cáncer, primero debemos entender los factores sociales, económicos y socioeconómicos que esto implica en la sociedad. Primero que nada, pues en México el cáncer es la tercera causa de muerte, incluyendo todos los cánceres, y después de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y según la OMS, tan solo en 2012 se registraron 14 millones de casos y 8.2 millones de muertes. Y en 2018 se aumentó a 9.3 millones de muertes. Y esto suena poco comparado a, si lo comparamos con las personas fallecidas en COVID, que es una enfermedad que suena mucho, que suena bastante, que se nota bastante, y en realidad solamente ha habido 5 millones de fallecimientos en lo que ha sido toda la pandemia, que es casi 2 años. Entonces es una cantidad grande. Además de esto, se considera que el 60% de los casos en México se detectaron en etapas avanzadas, esto debido a que no se toman las precauciones y no hay las suficientes medidas para prevenir esto. El 70% de las muertes se registraron en países de ingresos medios y bajos, como Latinoamérica generalmente. Y bueno, sabemos además que el cáncer de mama se puede producir por diferentes razones, ya sea por genes o también por la edad de embarazo, pastillas anticonceptivas, peso, consumo de alcohol y radiación. Además de esto, del tipo de cáncer de mama, los más comunes en México también son el colorectal, hepático y gástrico, los cuales son presentados por diferentes factores socioeconómicos específicos de México que ahorita vamos a analizar y que es causado por desigualdades por cáncer. Y estas que son, existen diferentes tipos de cáncer que afectan a hombres, mujeres de diferentes características. O por ejemplo, que las personas negras o afroamericanas tienen tasas de mortalidad más altas en cáncer en general y en cáncer de mama, más que nada, que las mujeres blancas. Además de esto, que hay otros factores como los ingresos bajos, poca educación, vive lejos de centros de detección, sin seguro médico, sin transporte. Todos estos tienen más probabilidad de morir por el cáncer que otras personas. Además de esto, hay otros factores como son las condiciones ambientales. Las personas que viven en comunidades sin agua potable o aire limpio se exponen a sustancias que causan cáncer. Por ejemplo, si es una ciudad que tiene mucha contaminación, que fuma mucho, que hay mucha contaminación en el agua, es probable que tengas cáncer y son factores que no dependen de ti, dependen de la ciudad en general. O por ejemplo, también la dieta o estudios de prevención como papel y mastografías pueden ser factores generados por el dinero que afectan a ver si tú obtienes cáncer o si sobrevives al cáncer. Asimismo, pues aproximadamente el 20% de los sobrevivientes declararon que después de tener cáncer tienen deudas, tienen sufrimientos económicos, y pues esto es debido a que los pacientes toman también decisiones basadas en el dinero. Si se tratan, si tienen dinero; si no, es más probable que fallezcan. Asimismo, como ya hemos mencionado, pues el 90% de los cánceres están relacionados con factores ambientales, 50 causados por la dieta, y la dieta interfiere todos estos alimentos, o no, acompañamientos o agregados a los alimentos que pueden causar cáncer, como lo son los conservadores, que están en ciertas comidas y puede afectar a la vida y muerte de una persona. Las características sintomáticas de esta patología son bastantes, o sea, se puede detectar de diferentes maneras, pero las más importantes y las más notables son la piel de naranja, que es cuando el seno tiene como una textura celulítica, más o menos, el agrandamiento o hinchazón de los senos, pero anormal, porque pasa también con la menstruación, pero este agrandamiento es anormal, o en una y luego en otra. La secreción en los pezones, que significa que sale un líquido blanco o de algún otro color amarillo de los pezones, cuando eso pues no debería de pasar. El endurecimiento, que más que una inflamación es un dolor como pesado, o sea, que está dura la mama. Los hoyuelos o los bultos, que serían contrarios. Se puede que el seno tenga alguna irregularidad al tener un hoyito, o de lo contrario, un bulto, como si fuera un grano grande, pero no, o sea, es un bultito. Y pues el dolor por la pesadez. Los efectos y las consecuencias de la patología, pues es lo más común es deterioro físico, que la verdad, o sea, que una persona se ve cansada, se ve agotada, el cansancio o la fatiga, el malestar general todo el tiempo en cualquier parte del cuerpo, dolores de cabeza, dolores de cuerpo,
dolor en las mamas, obviamente, muy constante, la pérdida del apetito y por lo tanto la pérdida de peso, pero es una pérdida muy drástica, se nota luego. Esas son las más importantes, las consecuencias más importantes. Para poder pasar a los aspectos mecanísticos de cómo la enfermedad se desarrolla y cómo es que afecta a un organismo, primero vamos a ver algunos conceptos y algunas características de las células cancerosas. Primero que nada vamos a ver un concepto que es el de apoptosis. Esto para las células es como un reloj de vida. Cuando estas ya cumplieron su función y que ya no son necesarias para el cuerpo, tienen como una muerte programada. Y esta situación no funciona con las células cancerosas porque estas ignoran las señales que se les da. Algunas características es que tienen la habilidad de reproducirse muy rápido y son muy invasivas. Y cuando pasa el tiempo, las células sanas tienen un proceso de maduración donde cuando ya cumplieron sus funciones específicas, simplemente pasan a este concepto de apoptosis, pero pues las células cancerosas siguen dividiéndose y no se puede detener. Además de que estas células de cáncer tienen la capacidad de influir en las células sanas, es decir, es como si fuera una manzana que tú tienes que está podrida y la pones con manzanas que están sanas. Al final de cuentas, la manzana que se está pudriendo va a pasar a dañar a las que están sanas. Ahora, algunos de los aspectos mecanísticos. El ciclo de una célula se divide como en 4 fases y en el inter de cada una de estas pasa como por un tipo filtro donde el cuerpo se asegura que estas células estén en buen estado y que sean sanas. Y el cáncer pues no se puede pasar por este filtro porque por esta reproducción descontrolada que tiene. Hay unas enzimas que se llaman quinasas que son dependientes de ciclinas, en inglés se les dice CDK, y son las responsables del ciclo celular. Si se llegase a determinar que la célula está dañada, como mencioné antes, va a experimentar esto de apoptosis y prevendría la reproducción de las células cancerígenas. Sin embargo, hay momentos en los que en ese determinado punto de control hay alguna mutación genética o algún funcionamiento defectuoso de las CDKs de estas enzimas. Y cuando se omite su participación dentro del ciclo celular, ocasiona que la reproducción de ciertas células se vuelva descontrolada y no se pueda parar. Y es de esta manera cómo se lleva a la reproducción del cáncer y cómo es que afecta a los organismos. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia de las proteínas? El receptor HER2, que es una proteína, está ubicado en la membrana de todas las células mamarias y manda señales desde afuera hacia adentro que promueven el crecimiento de estas células. Hay varios receptores que promueven el crecimiento, sin embargo, el HER2 es el que tiene señales más fuertes. Entonces, cuando se detecta un cáncer de mama HER2 positivo, se considera que es un cáncer bastante agresivo porque pues sus señales de crecimiento son bastante fuertes. Y pues bueno, ¿cuál es su estructura? En la estructura primaria podemos ver solamente la secuencia de aminoácidos que van a dictar el lugar de ya sea las alfa hélices o las láminas beta. Aquí podemos ver que hay 2 cadenas, la cadena A y la cadena B, porque pues son las que componen la proteína HER2. En la estructura secundaria ya podemos observar dónde están, en este caso solamente son alfa hélices y están representados por estas franjitas rositas en la cadena A y en la cadena B. En la estructura terciaria, pues ya podemos ver la representación tridimensional de lo que se vio en la estructura 2. En la cadena A, aquí podemos ver sus alfa hélices, igual que en la cadena B. Y finalmente en la estructura cuaternaria, pues es cuando se juntan estas 2 cadenas para formar lo que es la proteína HER2. ¿Cuál es la importancia de los lípidos? En células cancerígenas, la presencia de balsas lipídicas es mucho más pronunciada que en células normales y estas balsas son un microdominio donde la membrana interactúa con proteínas de transporte y otras moléculas y de hecho bastantes de las proteínas y receptores que promueven oncogénesis residen ahí y pues esta es una foto de las balsas lipídicas. Entonces esto quiere decir que entre más balsas lipídicas hay, más se promueve el cáncer. Y pues bueno, pues cambios así en general de las glicoproteínas en la membrana ocasionan varias consecuencias, incluyendo fluctuaciones en el potencial de la membrana, o sea, en la diferencia de voltaje, que esto afecta los canales iónicos, que pues va a afectar el transporte de varias moléculas importantes. Y también altera la capacidad de una célula de formar conexiones apropiadas, especialmente para parar el crecimiento. Y aquí en esta foto podemos ver cómo una célula normal eventualmente para de reproducirse, en cambio una célula cancerígena no, continúa y continúa y continúa.
Y pues bueno, la obesidad y el sobrepeso están directamente relacionados a aumentar la posibilidad de sufrir cáncer de mama, puesto que el tejido adiposo promueve la producción de estrógeno y el estrógeno promueve el cáncer de mama. Y de hecho las mujeres postmenopáusicas con obesidad tienen niveles de estrógeno 100% más elevados que mujeres en su peso ideal también postmenopáusicas. Y también se encontró una relación directa entre la densidad mamográfica y la probabilidad de tener cáncer de mama. Y se encontró que mujeres que tenían mayores niveles de ácidos grasos saturados tenían mayor densidad mamográfica, o sea, una mayor susceptibilidad a tener cáncer de mama, mientras que mujeres con mayores niveles de ácidos grasos omega 6 tenían una menor densidad mamográfica. Y pues finalmente la importancia de los carbohidratos tiene que ver con la tasa de consumo de las células cancerígenas, que es alrededor de 40 veces mayor que en células normales, específicamente de la glucosa. ¿Por qué? Porque hay una cantidad limitada de oxígeno para los tumores, entonces tienen que recurrir a una respiración anaeróbica, o sea, que no utiliza oxígeno, que produce muchísimo menos ATP que en una respiración aeróbica, específicamente 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Entonces, pues se ven forzados a repetir la glucólisis muchas veces. Y por lo tanto, se recomienda consumir carbohidratos complejos, o sea, que tienen un bajo índice glucémico, tales como los almidones y la fibra. Almidones, pues aquí se puede ver la papita, y fibra, pues bastantes frutas y verduras. Hola maestra, buenas tardes. Mi nombre es Max y yo voy a hablar sobre cómo obtiene energía el cáncer. Bueno, para empezar, una de las características más importantes de muchos tipos de cáncer es que presentan un metabolismo alterado, ya que tienden a captar más eficientemente la glucosa y aumentan la glucólisis, y esta última está desacoplada del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa en mitocondria. La regulación del metabolismo energético es compleja, ya que existen proteínas reguladoras como HIF, la cual disminuye el metabolismo oxidativo, mientras que P53 promueve la fosforilación oxidativa. Otra de las cosas que voy a hablar es sobre las diferencias que hay entre las células cancerígenas y las células normales. Las células normales queman las moléculas enteras de azúcar para obtener enormes cantidades de energía, mientras que las cancerígenas desperdician y rompen de forma incompleta estas moléculas. La razón por la que hacen esto es porque las células cancerígenas necesitan usar muchas más moléculas de azúcar para poder obtener la energía que necesitan para sobrevivir. Otra diferencia es que las células cancerígenas repiten mucho la glucólisis, pero no la fosforilación oxidativa. Y debido al uso excesivo de la glucólisis, las células cancerígenas se vuelven irreconocibles para el sistema inmune. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.